El protagonista de este vídeo es uno de esos coches que solo se ven una vez en la vida, por configuración y por estado. Nada más y nada menos que un Mercedes W123 en su variante limusina, un auténtico monstruo de acero de casi 5,5 metros de largo, capaz de albergar en su interior hasta 8 ocupantes, rodeados de la típica atmósfera de lujo, calidad y buen hacer de los auténticos Mercedes, de los de antes. Pero además, esta unidad está absolutamente inmaculada, con un kilometraje difícil de entender. De tal manera que estamos ante toda una cápsula del tiempo que ha llegado hasta nuestros días. En el interior encontraremos una distinguida tapicería en terciopelo velour, donde además de las 3 filas de asientos destacan el aire acondicionado y una maravillosa radio Becker original. Delante, bajo el capó, ruge el archiconocido bloque 300 de 5 cilindros, asociado en este caso a una caja manual de solo 4 velocidades. Así pues, y como os decía, por carrocería, por su extraordinario estado y por la configuración mecánica de equipamiento, estamos ante un ejemplar único. Por eso mismo te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Bienvenidos a bordo de esta joya del automovilismo. El Mercedes W123 es un modelo recurrente en el canal, básicamente porque es el exponente perfecto de la robustez y calidad de construcción convertida en automóvil, y la mejor demostración de ello son las miles y miles de unidades que siguen en circulación en todo el mundo, tanto de la carrocería berlina como de la familiar, y también de la coupé, mucho más escasa. En este caso nos encontramos ante la variante limusina de batalla larga, nacida como coche de representación puro y duro, con el punto de mira en altos funcionarios y grandes empresarios. La longitud crece 62 centímetros respecto a la variante sedán, deteniendo la cinta métrica en 5,35 metros y permaneciendo invariables tanto la altura como la anchura. No obstante, esta versión alargada tiene también un gran sentido como coche familiar, es decir, para familias con varios hijos que no quisiesen renunciar al lujo y calidad que te podía brindar un W123 en un momento en que el concepto de monovolumen no existía, ya que el pionero fue el Renault Espace en 1984. Este W123, pese a ser un automóvil carísimo, resulta asimismo interesante para aquellos usuarios que requiriesen un nivel de representación considerable, pero con mayor amplitud que un clase S W116, ya de por sí una berlina de lujo, pero sin irse al excesivo y elitista Mercedes 600 código W100, lo más de la casa alemana y directamente pensada para monarcas y jefes de estado, con el apellido Pullman. Por cierto, ¿sabrías decir qué significa Pullman y cuál es el origen de la palabra o qué piensas que puede ser? Escríbelo en los comentarios. En el canal tenéis varios vídeos del W123, como este 300D nacional con más de 800.000 kilómetros, o la exótica y poco común versión turbodiesel de 125, que solo se vendió en Norteamérica. Lo especial de este W123, porque W123 hay miles de unidades circulando a diario por toda la geografía española, es que cuenta con 3 filas de asientos, es decir, estamos ante un coche de 6-7 plazas, según se mire. Fijaros el espacio que tenemos una vez nos metemos dentro. En la tercera fila, en la que está más atrás, con la banqueta recogida, como podéis ver ahora, que ahora os voy a enseñar cómo funciona. Fijaros el espacio que tenemos. Es un espacio pues digno de presidentes, de magnatarios, de altos funcionarios. Tenemos prácticamente 1,5 metros hasta el respaldo del conductor, en el caso de que tengamos esto abatido, y de hecho fijaros en el detalle de los 3 agarraderos en cada lateral, lo cual pues deja entrever que no se descuida ningún detalle para ningún ocupante de las plazas. Y si por ejemplo vamos a plena ocupación, hacemos tal que así. Primero tiramos de este tirador y luego este. La tapicería es exactamente igual en todas las plazas de velour. Estamos ante un Mercedes de los años 80 y aquí cualquier detalle, por mínimo que sea, se cuida hasta la enésima potencia. Una vez nos sentamos aquí en esta plaza, podemos fijar que el espacio es relativamente decente para personas de talla media como yo. Yo mido aproximadamente 1,76 y aún me queda un poquito de desahogo entre las rodillas y el respaldo del conductor. Tenemos el agarradero a mano, como os comentaba, muchísima luminosidad y vamos en una posición, eso sí, bastante elevada, como ocurre por ejemplo en el Citroën CX Break, que tenéis también en el canal. Si nos vamos hacia la plaza trasera, a la tercera fila, con este respaldo colocado, tenemos este espacio. También nos sobra un poquito de desahogo, como acabáis de ver en esta fila, con lo cual tenemos prácticamente el mismo espacio si estamos sentados en esta plaza como en esta trasera. En resumidas cuentas, 7 personas de talla media pueden viajar en este coche con un desahogo
casi total. Y es más, una cosa a diferencia de monovolúmenes y sub de 7 plazas es que la tercera fila no es mucho más pequeña que la segunda fila o que los asientos delanteros, con lo cual aquí todos los ocupantes, absolutamente todos, van a viajar con el mismo confort y con plena comodidad. Como en todo W123, el puesto de conducción lo preside un volante gigante, o sea, es descaradamente grande, de tal forma que, como en las otras unidades que tenéis en el canal, te sientes más a bordo de una pequeña lancha o de un barco que de un coche. Antes de nada, porque merece la pena, no dejaré de sorprenderme cada vez que me acerco a un coche de estos, la calidad de ensamblaje, de construcción, la solidez, la robustez de la puerta y de todo el conjunto. Materiales blandos, acero inoxidable, tornillería del mejor nivel, una solidez a la hora de cerrar que no la podemos encontrar en coches que ahora mismo cuesta más de 100.000 euros. En definitiva, pues una calidad Mercedes de la de antes. Prácticamente surrealista, no me cansaré de deciros. Una vez nos sentamos dentro, por cierto, lo hacemos en unas butacas de tela de velour, que, mejor dicho, en velour, que era una opción más cara que el propio cuero y que la tela de serie, por supuesto. Con un mullido pues bastante confortable, bastante francés en ese sentido. Pues una vez dentro pues encontramos esa calidad otra vez elevada a la enésima potencia. Y encontramos en este caso un salpicadero prácticamente virgen. Estamos ante una unidad que tiene 81.000 kilómetros prácticamente reales y certificados. Estamos ante un salpicadero prácticamente nuevo. Más bien esta unidad parece que ha viajado en el tiempo desde el año 80, que fue matriculada, hasta la actualidad, porque está este coche literalmente en rodaje. Todos los mandos de aquí del interior, las ruletas de la climatización, la radio Becker original México, están nuevos, prácticamente parece ser que sientes como si es la primera vez que lo accionas, y tiene un accionamiento tan exquisito que cuesta acostumbrarse. Fijaros en mis rodillas, lo que os decía del volante, que a pesar de que la inmensa mayoría de los W123 cuentan con dirección asistida, el volante es tan grande que nuestras rodillas, sobre todo si somos un poco altos, van a chocar si no las abrimos un poco. Una vez dentro, pues como en todos estos Mercedes, nos va a llamar la atención la estrella que corona el capó. Y como pasa también en todos aquellos Mercedes, pues la única palanca que acciona tanto el limpiaparabrisas como los intermitentes. Aquí en el lado derecho recordad que no tenemos palancas. Una vez ponemos contacto, no tenemos contrarrevoluciones en esta versión, sino que en su lugar tenemos un reloj. Contamos con el termómetro de presión del aceite, termómetro de refrigerante, combustible por supuesto, y lo más importante en este caso, por ser un motor diésel, el testigo de la bujía de precalentamiento. Por lo demás, bueno, me llama la atención los aireadores, tiene un tacto y un diseño también muy sólido, y esta combinación con el salpicadero negro y las puertas en color beige, pues le sienta realmente bien, le da muchísima calidez a todo el conjunto. Y esta es la visión que tenemos de atrás, el enorme espacio de casi 1,5 metros entre el asiento del copiloto y la tercera fila de asientos, y la luneta trasera. De hecho, casi más espacio desde aquí, desde el puesto de conducción, hacia la luneta trasera que en algunas habitaciones de algunos pisos de capitales españolas. Es realmente pues una sensación muy especial. Ya de por sí es bastante especial montarte en un Mercedes W123, pero en este caso, al tratarse de esta versión Pullman, de esta versión limusina con batalla extendida, pues es todavía una experiencia muchísimo más peculiar, muchísimo más excitante. Una de las cosas que más me gustan de todo el interior es que tenemos una radio Becker original y que en este caso, como el coche está virtualmente nuevo, pues es plenamente funcional. De hecho tiene cassette que también funciona. Vamos a darle un contacto. Tenemos ruleta del volumen y el cassette, si lo ponemos. Bueno, es un gustazo comprobar que funciona incluso el cassette de una radio original. Todo está perfectamente ensamblado, climatización también. Aquí tenemos un detalle de la caja de 4 velocidades, aunque una quinta, como os comentaba antes, no le vendría nada mal. Botón de 4 intermitentes aquí en el medio, todo muy bien ensamblado, un apoyabrazos muy oportuno, también tapizado en el mismo velour del resto de asientos. Y bueno, el detalle de la radio pues es una cosa que aún más pone la guinda a todo el conjunto, a todo el pastel.
¿Cuál es la combinación de interior que más te gusta a ti? ¿Tela, MBTEX, cuero, velour, color oscuro o color claro? Déjalo en los comentarios. Los 5,35 metros de largo de toda esta inmensa carrocería, que en persona parece más, os lo aseguro, se mueven con estos 5 cilindros y estos 3 litros de cilindrada, el famoso, el eterno, el archiconocido bloque del 300D. Tenemos, como os comento, un bloque pentacilíndrico, por supuesto atmosférico, diésel, con lo cual el par en bajas y la respuesta del motor está más que garantizada. En este caso, asociada a una caja manual de solo 4 marchas. Y digo solo entre comillas porque las 5 velocidades a finales de los 70 y a principios de los 80 eran casi un artículo de lujo, podríamos decir, o un argumento de ventas. Entonces, bueno, por eso no lo vamos a destacar como una carencia, aunque una quinta velocidad para este coche, sobre todo en las autobahn alemanas o en vías de alta velocidad, pues le vendría que ni al pelo. Obviamente estamos delante de un motor indestructible, candidato a la eternidad, a la inmortalidad, como en la unidad W123 de 800.000 kilómetros que os traje hace ya algún tiempo, y del cual no nos tendremos que preocupar de ningún tipo de avería prácticamente de por vida. Es un motor que obviamente es diésel de vieja escuela, muy rumoroso, con ímpetu, digamos con garra, que me recuerda bastante al 2500 Sofin del 131 que también tenéis en el canal. Es un motor que se hace notar, que tiene carácter, que suena, que tira del coche, aunque luego obviamente se muera mucho antes que un motor turbodiesel modernos. En resumidas cuentas, la potencia y sobre todo el par motor es más que suficiente para rutear por carreteras secundarias y a ritmo tranquilo. Recordad que no estamos ante un deportivo ni tampoco ante un transatlántico que mantenga cruceros de 200 km/h por autobahn. Es más que suficiente, y a lo que ayuda también un consumo de combustible pues más que aceptable en este caso. Distinguimos dos subvariantes de la versión 300 diésel, de 80 u 88 caballos. Esta última cuenta con unas prestaciones relativamente aceptables para la época, siempre con propulsión posterior y normalmente asociadas a cajas de cambio de 4 velocidades, como es el caso. Sea como fuere, estamos ante uno de los propulsores diésel más robustos jamás fabricados, por no decir el que más. Irrepetible, una oda a la eternidad. Un aspecto curioso es que la puerta trasera tiene un ángulo de apertura realmente bueno de casi 90 grados. Fijaros que a pesar de estar delante de una berlina, más bien limusina, de más de 5 metros de largo y todo un Mercedes, tenemos balones manuales detrás, con un accionamiento exquisito que ya me gustaría que tuviesen los coches de aquella época. Y por cierto, como curiosidad, un cenicero de los más grandes que he visto, casi del tamaño de mi mano, acero inoxidable por supuesto, que era un gadget realmente valorado, apreciado hace 40 o 50 años en un contexto de una sociedad mucho más fumadora que el actual. A pesar de todo, como no tenemos los mismos elementos aislantes y las mismas estructuras de seguridad que en un coche actual, a pesar de que el 123 tenía estructuras de deformación programada y ABS y airbag, entre otras cosas, la puerta pesa bastante poco. Volvemos al tema de las dos filas de asientos. Fijaros la diferencia entre la segunda banqueta desplegada y recogida, el espacio que hay entre la tercera fila o la fila principal, podríamos decir, la fila auxiliar y las butacas delanteras. Todo, como os vengo comentando, con la misma calidad independientemente del rincón del coche en el que estemos. Bueno, pequeños detalles de esta versión Pullman, de esta versión limusina. Al contrario que otros Mercedes de época, no tenemos un tapón de acero o acero inoxidable, pero bueno, tiene llave. Fijaros en las presiones de atrás de las ruedas. O sea, pensad que estamos ante una bestialidad de coche, un coche muy pesado para aquel entonces, de más de 5 metros de largo. Y el hecho de tener pues la batalla extendida y 3 filas de asientos hace que esta tercera ventana trasera, el cristal custodio, pues tenga apertura de tipo compás, que obviamente no encontramos en un W123 convencional y que ayuda pues bastante a refrigerar el interior. Un aspecto curioso de los neumáticos que me gustaría compartir con vosotros es que estamos ante una medida 205 de diámetro, de perfil 70, tenemos un perfil realmente grande, también
es algo que nos va a ayudar a que el coche sea mucho más confortable porque tenemos más balón. Pero fijaros que tenemos un código, en este caso, llanta 15 pulgadas, pero un código de peso 96. Hay que tener siempre presente que estamos ante un auténtico mastodonte que roza o supera incluso las 2 toneladas. Tenemos un código de velocidad T. Como referencia, el H, el siguiente, permite velocidades de hasta 210 km/h y el V de hasta 240. Con lo cual es una medida realmente extraña, muy poco común, y que, digamos, es fruto de la peculiaridad del coche. En último lugar, fijaros que aquí tenemos tapacubos, a pesar de estar ante un coche de superlujo prácticamente, ya que hace 30, 40, 50 años el tema de las enormes llantas y de llantas vistosas pues no era prioritario ni muchísimo menos. Y me gustaría enseñaros un detalle de cuando los coches se compraban con ganas, con ilusión. Fijaros qué reliquia de llavero, con 40-45 años, con la estrellita. Y fijaros lo simple de la llave. Es una llave elemental, por supuesto no tiene ningún tipo de chip ni nada. Con el logo de Mercedes serigrafiado ahí, no sé si lo podéis apreciar. Y obviamente sin mando a distancia, una llave realmente simple. Pero son detalles que gustan, que son auténticos, que son originales y que personalmente pues me encantan. A pesar de contar con 3 filas de asientos y hasta 8 plazas, según qué caso, tenemos un maletero pues bastante amplio y en ese sentido no hay apenas diferencia, por no decir que es el mismo maletero que el de un 123 normal. Por cierto, con el eterno triángulo de Mercedes coronando la tapa del maletero, que lamentablemente no está forrada como ningún 123, pero bueno, con un cierre que se nota bastante robusto. Como os decía, la capacidad, si no es idéntica, es prácticamente calcada a la de un 123. Me da la impresión de que es un poquito inferior, con formas muy cuadradas. Y fijaros, como un detalle, que es una cosa que a mí me encanta, una llanta y una rueda Michelin original y de fábrica, con el dibujo que tenían los neumáticos en aquel entonces y la llanta típica del 123, sin usar. Y por cierto, en la parte trasera de la luneta, por dentro, un botiquín que tienen muchos otros Mercedes y que, bueno, según qué caso nos puede quitar de algún apuro. Sin ningún tipo de duda, estamos ante la versión especial de entre las especiales de cualquier W123 seguramente que me pueda encontrar en toda mi vida. Empezando porque se trata de una versión con batalla larga, pero también por el hecho de que tenemos una combinación de velour dentro absolutamente espectacular y por el hecho de que este coche está virtualmente nuevo, está prácticamente en rodaje, con un motor de apenas 80.000 kilómetros y unos plásticos, unas telas, unas calidades pues prácticamente vírgenes. Es una unidad realmente especial, un auténtico cochazo, exótico se mire por donde se mire y sin ningún tipo de duda un ejemplar digno de cualquier museo que se precie. En efecto, este W123 limusina es uno de los coches más especiales que jamás haya probado. Exclusivo, elegante, con una calidad surrealista y un motor eterno bajo el capó. Es absolutamente único. Por eso, si te ha gustado este vídeo, la mejor forma de agradecer, como siempre, es comentando y compartiendo. No olvides suscribirte al canal. Un saludo.